Imagina estar de pie frente a algo tan aterrador que te hace llorar desconsoladamente, no de tristeza, sino de impotencia. Juan, el último apóstol, fue llevado ante un trono rodeado de fuego y bestias antiguas. Allí, en la mano de Dios, había un rollo que nadie en el cielo ni en el infierno se atrevía a tocar. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Lo que había dentro de ese rollo, es la razón por la que el mundo tiembla hoy. Y tú estás a punto de verlo. ¿Qué sucedería si, antes de que el desenlace siquiera comenzara, un hombre de carne y hueso fuera arrastrado a través del velo y se le mostrara el trono de Dios, no en la muerte, sino mientras aún respiraba? En una isla solitaria de piedras quebradas y con el sabor de la sal en sus pulmones, Juan, el último apóstol con vida, presenció una visión capaz de enmudecer a cualquiera. Lo que atestiguó desestabiliza todo lo que creíamos saber sobre el cielo. Crees saber lo que es la revelación, la bestia, la guerra, el fuego. Pero, ¿y si la parte más peligrosa fuera el principio? Lo que Juan vio no fue simbólico. Fue un trueno real, voces, luz esmeralda, un mar de vidrio, duro y claro como el juicio mismo. Y en el centro, un trono rodeado por criaturas eternas que jamás descansan. Aquel que ocupa el trono sostiene un rollo sellado 7 veces. Nadie en toda la creación podía abrirlo. ¿Qué vio Juan que lo quebró hasta las lágrimas? Realmente vio el rostro de Dios y vivió. Para comprenderlo, debemos regresar a la isla de Patmos. Juan era ya un anciano, con los huesos hinchados por la edad y las manos marcadas por décadas de persecución. Sus rodillas dolían bajo el peso de una memoria que nadie más había sobrevivido para cargar. El crujido de los huesos de Esteban. El silencio invertido de Pedro. Santiago arrastrado hacia la oscuridad de Roma. Ahora Juan estaba solo, y las voces de ellos resonaban en sus oraciones. Lo habían exiliado para morir lentamente. Patmos no era un retiro, era el cementerio de Roma para las mentes que no podían matar. Mentes, latigazos, silencio. Esa era la sentencia. El imperio creía haber enterrado la voz del último profeta. Aquel que había visto la tumba vacía. Aquel que había estado al pie de la cruz. Pero el silencio nunca está verdaderamente vacío. Y en aquella mañana sin nombre, mientras el sol caía tras un cielo neblinoso, Juan la escuchó de nuevo. La voz como una trompeta, no un recuerdo, sino una presencia, innegable, imparable. La voz dijo: Sube acá. Te criaron para pensar en el Apocalipsis como un código futuro, como bestias, copas y símbolos por descifrar. Pero, ¿y si el mayor misterio no fuera sobre lo que viene después, sino sobre lo que ya fue visto y olvidado? ¿Y si Juan no imaginó el cielo? ¿Y si entró en él? Las escrituras dicen que estaba, en el espíritu. Eso no es decoración poética. Significa que algo en él dejó algo atrás. No estaba soñando, estaba partiendo. Moisés subió una montaña, pero Juan fue llamado directamente arriba y se le mostró lo que otros solo vislumbraron en sombras. Los místicos judíos del primer siglo, hombres que seguían las tradiciones de Enoco Ezequiel, llamaban a esto el ascenso, el momento en que la carne se pausa y el espíritu cruza hacia reinos no destinados a ojos mortales. Lo llamaban el carro, el camino del trono. Y advertían que, si entrabas erróneamente, no regresarías. Entonces, ¿por qué se le mostró el camino a Juan? Porque entonces, la mayoría de nosotros nunca se detuvo a considerar que Juan no murió en ese momento. Vivió a través de ello. Lo que significa que lo que vio estaba destinado a ser recordado. Quizás el comienzo de la revelación no es solo visión, sino instrucción. Nota como Apocalipsis 4:1 dice: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Esa expresión, he aquí, significa detente y mira. Es un comando espiritual. Había una puerta, no un portal, no una metáfora, una puerta. Y ya estaba abierta. Antes de la ira, antes de los juicios, el cielo se hizo visible. Juan no estaba buscándolo. El cielo lo buscó a él. Y aquí es donde el silencio se vuelve deliberado. Durante siglos, los artistas pintaron el cielo como nubes, halos y arpas. Pero Juan vio truenos, relámpagos, una voz que cortaba como una hoja a través del lino, el eco largo de la traición, las antorchas en Getsemaní, la sangre en el polvo del Gólgota. Todo eso se desprendió.
El aire contuvo la respiración. Sus pies dejaron el polvo. Juan fue elevado no por alas, no por ángeles, sino por una palabra. Sube acá. Dos palabras que lo cambian todo. No ascendió por mérito. Ascendió por invitación. Así lo haríamos nosotros si nos atreviéramos a escuchar. Las escrituras dicen que inmediatamente estuvo en el Espíritu. Y lo siguiente que ve no es el cielo azul. No son santos. Es un trono establecido en el cielo. Lo primero de todo. Sin introducciones, sin explicaciones, solo poder. ¿Estás listo para ver lo que realmente hay allí? Porque lo que viene a continuación fue vislumbrado una vez por un profeta que vio ruedas de fuego y criaturas llenas de ojos, e incluso él no pudo decirlo todo. Juan ya no está en Patmos. Está de pie en el umbral de lo real. El silencio ha terminado y el trono está despertando. No despierta en silencio. No lo ve todo de una vez. El trono no estalla a la vista como una cortina rasgada de par en par. Se despliega capa por capa, luz por luz. Primero viene una sensación. Presión detrás de los ojos. Peso oprimiendo las costillas. El aire cambiando de la manera en que lo hace antes de que caiga un rayo. Juan parpadea, pero la luz no se mueve. No es luz solar. No es fuego. Es el ser mismo, presencia, no iluminación. Has leído sobre el trono de Dios, pero las palabras nunca te preparan. Él mira hacia arriba, si es que, arriba, puede siquiera describirlo, y lo ve, establecido en el cielo, no flotando, no parpadeando, establecido, fijo, absoluto. Y aquel sentado en él, sin rostro, sin forma, solo color. Jaspe y cornalina ardiendo como sangre refractada a través del cristal a su alrededor. Un halo esmeralda no curvándose sobre él, sino rodeando el trono. Una corona de luz viva. Este no es un cielo de vitrales. Ni nubes suaves ni halos. Este es el trono como tormenta, como templo, como corte. Relámpagos destellan desde su corazón. Voces ruedan como truenos hacia atrás a través de la eternidad. Ante él se extiende un mar de vidrio, claro como el cristal, liso como el juicio. ¿Puedes imaginarlo? No agua, no piedra, algo intermedio, un espejo que revela todo y no refleja nada. Más allá del vidrio, 24 ancianos, túnicas blancas como la nieve, coronas de oro, rostros inclinados, silencio. ¿Quiénes son? Algunos dicen que los patriarcas y apóstoles, 12 tribus, 12 testigos. Otros, los gobernantes angélicos que Pablo llamó tronos. Las tradiciones antiguas incluso susurraban sobre vigilantes restaurados por misericordia, permitidos permanecer cerca del trono como advertencia y maravilla. Especulativo, sí. Pero, ¿acaso el misterio no profundiza el asombro? 24 figuras eternas, inmóviles, sin envejecer, con los ojos fijos para siempre en el centro. A su alrededor ardían 7 lámparas. Juan escribe, estos son los 7 espíritus de Dios. No 7 seres, sino la plenitud misma. Espíritu completo, fuego como presencia. Si conoces el diseño del templo, esto debería sonarte familiar, porque lo que Juan ve no es solo el cielo. Es el templo real. El santuario de Salomón era la sombra. La menorá dorada era una copia. El lavacro de bronce, los querubines, el lugar santo, todo ello reflejaba lo que Juan ahora pisa por dentro. El mar de vidrio es la gran cuenca. El trueno es el sonido del incienso respondido. Ahora la visión se cierra alrededor del trono. 4 criaturas vivientes se agitan, alas en movimiento, ojos por todas partes. Por ahora flotan en la sombra, circulando, esperando. Todo en esa corte se mueve alrededor de un centro, el trono. Todo, ángeles, ancianos, canciones, el tiempo mismo, gira a su alrededor. Y el trono habla a través de la quietud. Esto no es el cielo como descanso. Esto es el cielo como realidad. ¿Puedes sentir la presión de ello? Juan podía. Sus manos temblaban. Sus rodillas cedían, aunque la carne no tenía peso allí. No describe caer o estar de pie. El silencio entre esos verbos es deliberado. Santo. ¿Cómo describes la santidad cuando ya no es una idea, sino una presencia que te envuelve como un trueno demasiado vasto para ser oído?
¿Qué clase de ser sobrevive a eso? ¿Qué clase de hombre lo ve y regresa? Juan no vio consuelo. Vio una corte. Vio santuario, justicia y adoración converger. Y más aún, vio una reunión. La sala del trono no es un final. Es un comienzo. Y todo comienza con un hombre tembloroso, exiliado, roto, olvidado, invitado a entrar, tal como nosotros. ¿Cruzarías esa puerta si se abriera? ¿Dejarías que la luz te cegara solo para ver la verdad? Lo que viene a continuación no es una canción. Es el canto más antiguo del cielo, elevándose de criaturas llenas de ojos y alas de llama. Hablan ahora, no en sermón, sino en trueno, y no hablan por nosotros. Hablan por él. Sus voces no son solo adoración, son advertencia, porque el trono tiene un solo centro, y no todos son bienvenidos a acercarse. Juan intenta hablar, pero las palabras mueren en su garganta. Las criaturas se mueven, y su aliento se bloquea tras sus costillas. En ese instante, la visión del trono retrocedió, no en distancia, sino en dominio. Algo más había despertado, algo que siempre había estado allí, esperando ser notado. El trono había sostenido su mirada porque estaba quieto. Pero ahora el cielo se movía, y fue el movimiento lo que lo deshizo. No dieron un paso, ni giraron, ni se levantaron. Se desplegaron. Desde los bordes del trono, desde entre el mar de vidrio y los arcos de llama esmeralda, 4 seres emergieron como la ruptura de un silencio más antiguo que la tierra. El primero parecía un león, pero su rostro no era bestial. Llevaba la dignidad del gobierno, el terror de lo salvaje y la mirada de algo más antiguo que el dolor. El segundo se asemejaba a un buey, fuerza envuelta en sumisión. El tercero portaba el rostro de un hombre, pero sus ojos ardían a través del tiempo. El cuarto, un águila en vuelo, no parecía descansar sobre el suelo o el vidrio. Flotaba, sin aletear, simplemente presente. Cada uno estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera, no decoración, no metáfora, sino conciencia hecha visible. ¿Cantarías sin descanso si eso significara que podrías permanecer en su presencia? ¿Podrías soportar el peso de nunca parpadear, nunca apartar la mirada? Esa es su eternidad. Juan dice que nunca dejan de clamar día y noche, si es que el tiempo pudiera medirse allí, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos no son cantantes de coro. Son guardianes, seres vivientes estacionados alrededor del trono. Su propósito no es proteger a Dios, sino proteger a la creación de la santidad revelada de Dios. Escritos místicos antiguos los imaginaban como escudos de misericordia, tan radiantes que incluso los ángeles deben inclinar sus rostros. Juan escucha caer su proclamación. Sus palabras no flotan. Caen como juicio, como trueno. Y cada vez que hablan, los 24 ancianos se levantan de sus tronos, caen al suelo y arrojan sus coronas ante el trono una y otra vez. Imagina eso. Imagina un ser tan santo que debe estar rodeado por otros que anuncian su santidad, no por su bien, sino para evitar que el cosmos colapse bajo el peso de ella. Y si las criaturas en el trono fueran descritas una vez no solo como adoradores, sino como sellos vivientes, protectores del conocimiento divino, guardianes del umbral que ningún mortal debería cruzar. Sus cuerpos ardían con ojos, sus alas brillaban en capas de percepción. Sus bocas estaban llenas de palabras antiguas, más viejas que el hebreo, más viejas que el Edén. Uno se volvió hacia Juan. No sabemos cuál, pero lo vio no como un invitado, no como un profeta, sino como un mortal que había cruzado a un reino destinado solo para aquellos nacidos del Espíritu. Y aquí está lo que el canon occidental nunca se detiene a observar. El hecho de que estos seres no solo están alabando, están esperando algo, a alguien, un momento. Porque mientras Juan observaba, algo cambió. En la mano de aquel sentado en el trono, notó una forma, un rollo cerrado, atado y sellado. Como si toda la sala del trono hubiera estado esperando que Juan lo viera, que las criaturas comenzaran su canto, que los ancianos arrojaran sus coronas. ¿Alguna vez te has preguntado qué miran mientras cantan? El trono, el rollo. ¿Están clamando a Dios o a la historia misma? Porque si estuvieras allí, si tus pies se posaran sobre el mar de vidrio, si tu alma temblara bajo voces como fuego y plumas, te atreverías a preguntar qué yace dentro de un rollo sellado sostenido por la mano del santo. ¿O caerías como los ancianos?
¿Adorarías solo para sobrevivir? Estas no son metáforas. No son decoraciones. Son realidades que hemos olvidado. Y lo que dicen a continuación, lo has escuchado antes, pero nunca así. Su canto se eleva. Sus alas se alzan. La habitación tiembla. La luz esmeralda comienza a pulsar. Y en el pecho de Juan, algo se rompe. No un hueso, no un pensamiento, algo más profundo. Porque al fijar sus ojos en el rollo, por primera vez, siente dolor. El tipo de dolor que no pertenece al exilio, sino a la eternidad. Porque en ese rollo hay algo que ninguna criatura se atrevió a tocar. Y sin embargo, ninguna creación puede ser salvada sin él. Pero por ahora, nadie se mueve. Nadie da un paso adelante. La canción continúa. El trono arde. Los vigilantes esperan, y Juan llora en silencio. No por lo que vio, sino por lo que nadie más podía ver. Lo vio antes de entenderlo. Al principio, era solo una forma. Un objeto simple en la mano derecha de aquel sentado en el trono. Pero nada en el cielo es simple. Era un rollo sellado, atado 7 veces. Y mientras la mirada de Juan se fijaba en él, todo movimiento se detuvo. Las criaturas se aquietaron. Los ancianos se congelaron. El cielo, vivo con truenos y canciones solo momentos antes, ahora contenía la respiración. No un silencio de paz, sino de restricción, como si la creación misma no se atreviera a moverse. Incluso las criaturas no cantaban. Podías escuchar la quietud. Y de alguna manera, esa quietud era más fuerte que el trueno. Cuanto más miraba Juan, más insoportable se volvía el silencio. No era vacío. Era contención. Expectativa aplastada en espera. El rollo no solo había pausado el cielo. Lo había expuesto. Pocos se detienen aquí lo suficiente para sentir este momento. Ese rollo no era un símbolo, no meramente una imagen. Era el centro de la historia divina, sellado por la mano de Dios mismo. Algunos maestros antiguos creían que tales rollos contenían más que palabras. Algunos lo llamaban la escritura de propiedad de la creación, el reclamo legal de Dios sobre montañas, ríos y almas. Otros lo llamaban el rollo de guerra, el documento que liberaría el juicio y expulsaría el mal de la tierra. Unos pocos incluso se preguntaban si llevaba los nombres ocultos de los ángeles y las declaraciones finales de Dios pronunciadas solo una vez al final de los días. Pero en ese momento, Juan no sabía nada de eso. Lo que sabía era que nadie se movía. Esperó. Observó. Esperanzado. Pero ni siquiera los ancianos se levantaron. Ni siquiera las criaturas apartaron sus ojos del trono. Y el cielo permaneció inmóvil hasta que algo dentro de él se rompió. Comenzó a llorar. No con dolor humano. Esto era diferente. Estas eran las lágrimas de un alma presenciando una crisis cósmica. ¿Qué sucede si no hay nadie digno? ¿Qué sucede si el rollo permanece sellado? ¿Y si la redención misma está encerrada y el fin del mal nunca llega? El rollo se había convertido en una pregunta colgando en la sala del trono de Dios, sin respuesta. No porque Dios no supiera, sino porque la creación no tenía réplica. Los ojos del cielo buscaban pero no encontraban a nadie. Nadie en el cielo, nadie en la tierra, nadie debajo de la tierra. El silencio no era demora. Era declaración. No hay nadie digno. Ni los ángeles, ni los ancianos, ni los vigilantes, ni los vivos, ni los muertos. El cuerpo de Juan temblaba. Sus lágrimas caían en esa quietud, y el cielo no lo corrigió. El rollo esperaba, pero no por él. Esa es la parte que la mayoría olvida. Juan no fue consolado de inmediato. Se le permitió romperse porque el cielo puede romper tu corazón antes de sanarlo. A veces lo santo no consuela primero. Hiere para que la herida pueda ser llenada con gloria. Y en ese silencio, el llanto de Juan no fue ignorado. Fue incluido. ¿Alguna vez has orado y te has preguntado si Dios escuchó? ¿Alguna vez has visto el sufrimiento y esperado una respuesta? No estás solo. El último apóstol vivo una vez lloró en la sala del trono de Dios, porque no se encontró a nadie digno de abrir el rollo, pero la espera no estaba vacía. Alguien estaba escuchando. La quietud se estiró hasta que no pudo estirarse más. Entonces,
desde su mismo borde, una voz. Uno de los ancianos se inclinó hacia adelante y dijo: No llores más. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Sentiste eso? Eso no es solo un nombre. Eso es un cambio en el cielo, una fractura en el silencio. El rollo no está abandonado. La búsqueda no es en vano. El león ha entrado en la sala del trono. Con él viene más que dignidad. Trae conquista. Trae sangre. Trae justicia envuelta en misericordia. El rollo todavía está sellado, pero no por mucho tiempo. El silencio está terminando, y lo que sucede a continuación es lo que ningún profeta se atrevió jamás a imaginar. Juan se volvió, con el corazón preparado para un león, los músculos tensos para el rugido de poder. La voz del anciano aún resonaba en sus oídos. La imagen que siglos de profecía habían tallado en la imaginación de los fieles. Juan esperaba fuerza, majestad, tal vez un rey con armadura, coronado y radiante. En cambio, su aliento se detuvo a mitad del pecho. Lo que estaba ante el trono no era un león. Era un cordero, pequeño, inmolado, aún portando sus heridas. El anciano había dicho león, y el cielo no lo había corregido. El poder del león siempre había estado oculto dentro del sacrificio del cordero. Y fue este cordero, no alguna bestia atronadora, quien caminó directamente al trono de Dios y tomó el rollo de su mano. El silencio que una vez había consumido la habitación se rompió. Las 4 criaturas vivientes cayeron. Los 24 ancianos dejaron caer sus coronas. La arquitectura misma del cielo pareció inclinarse bajo el peso del momento. Y el cordero, el mismo que Juan había visto colgando roto en una cruz romana décadas antes, ahora estaba de pie con autoridad tranquila, recibiendo lo que ningún ángel se atrevía a tocar. Te criaron con imágenes de un Jesús gentil. Pero esto no es gentileza. Esto es realeza tan segura que sangra sin miedo. El cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, símbolos de poder perfecto y visión perfecta. El Apocalipsis dice, estos son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. En otras palabras, no solo fue inmolado, él ve todo, cada herida, cada acto de adoración, cada grito en la oscuridad, y aún así permanece de pie. Entonces los ancianos comenzaron un cántico nuevo. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu y lengua y nación. El cielo había contenido la respiración. La creación había llorado con Juan, pero ahora era como si el universo exhalara. El silencio estalló en fuego y sonido. Esto no era alabanza. Era combustión. Lo que comenzó como unas pocas voces se convirtió en una marea. Miríadas sobre miríadas, miles sobre miles, clamando. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sin embargo, incluso en esa erupción, la tensión permanecía. El rollo aún estaba sellado, el momento colgaba intacto. Algunos escritos místicos antiguos imaginaban que cuando el Cordero apareció por primera vez en el cielo portando heridas, incluso los ángeles vacilaron. Nunca habían visto a un Dios que sangrara, un gobernante que muriera, una victoria ganada a través de la rendición. Ya sea leyenda o verdad, la revelación misma afirma esto. Las cicatrices del Cordero no se borran. Son parte de su gloria. Son esas heridas, no el linaje, no la fuerza, no el estatus, las que lo hacen digno de abrir el rollo. La visión se amplió. Toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar alzó su voz. Este es un momento demasiado grande para la teología sola. Es una canción cantada por la existencia misma. Juan no describe un coro. Describe el cosmos. ¿Puedes imaginar eso? El cielo mismo temblando con aleluyas. El mar retumbando con alabanza. En algún lugar de Patmos, el cuerpo de Juan podría haber seguido sentado en silencio, pero en el espíritu estaba viendo la tela de la realidad inclinarse ante un cordero que fue inmolado y aún permanece de pie. Entonces, una pausa. La más importante hasta ahora. La canción alcanzó su punto máximo, pero los sellos aún estaban intactos. Este es el aliento antes del juicio, el silencio antes de la tormenta, una pausa no de paz, sino de preparación.
¿Por qué Juan no describe el rollo abriéndose inmediatamente? Quizás el cielo quiere que sintamos el peso. El rollo contiene el futuro, el juicio, la historia, el destino, todo sellado por la propia mano de Dios, ahora descansando en las manos de un rey herido. Juan dice, las criaturas dijeron, amén. Y los ancianos cayeron de nuevo. La adoración no termina. Se repite como si la eternidad no pudiera decirlo lo suficiente. Y mientras tanto, el rollo espera, sostenido ahora por el único digno. La historia cuelga en su agarre. Pero el primer sello aún no se ha roto. El momento se estira, y esperamos con Juan, porque una vez que se rompa el primer sello, nada volverá a ser igual. Entonces el sonido se desvanece. Un momento el cielo tiembla con alabanza. Al siguiente está envuelto de nuevo en quietud, sagrada, pesada, irreversible. Juan no cae, pero se siente como caer el espíritu regresando a su vasija. La visión termina no con trueno, sino con aliento. El cordero aún permanece en su mente, heridas brillando como estrellas. Había visto esas heridas una vez antes, en sangre, no en gloria. Una colina fuera de Jerusalén, la sombra de una cruz. El cielo oscurecido. Ahora sabía a dónde había ido ese grito final. El peso de esa verdad se presionó contra él. Sus rodillas tocaron la piedra. Las paredes de la cueva estaban de vuelta, frías, ásperas, sal en el aire. Sus manos temblaban. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. La canción de los ancianos aún resonaba en algún lugar bajo sus costillas, como si el cielo se hubiera escrito en su carne. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la sabiduría y las riquezas. No se detenía. Se había convertido en parte de él. ¿Has sentido eso antes, verdad? Ese momento después de lo santo cuando tu alma está llena, pero tu boca está en silencio. Cuando has visto algo que rompe el lenguaje, y todo lo que puedes hacer es respirar. Tal vez ahí es donde realmente comienza la fe. No en el espectáculo, sino en el silencio que le sigue. Afuera, el viento se movía de nuevo a través de las piedras. Roma aún gobernaba, los soldados entrenaban, los mercados bullían. Pero Juan había visto el trono. Había escuchado el silencio del rollo. Había visto al cielo esperar. Y aún ahora la espera no había terminado. Su visión no era un final. Era una iniciación, un comienzo envuelto en gloria. El rollo fue tomado, pero los sellos permanecían. El verdadero desenlace aún yacía por delante. Porque él, el último de los 12 dejado para morir solo en una isla olvidada. Quizás porque las mayores revelaciones no se dan en templos, sino en cuevas. No cuando somos fuertes, sino cuando estamos despojados. ¿Y si esta visión no fuera solo para él, sino para nosotros? El cordero aún lleva las heridas. El rollo aún se está abriendo. Y en el silencio entre sus sellos, la creación aún espera. Tal vez por eso Juan lloró. No porque el cielo fallara, sino porque el cielo estaba esperando. Y en esa espera, sintió el peso de cada alma que alguna vez ha preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? La revelación nunca estuvo destinada a ser resuelta como un rompecabezas, sino sentida como una herida, una promesa, un giro. Así que pregúntate, ¿qué vio Juan a lo que todavía estamos ciegos? ¿Qué parte del silencio del cielo todavía se está desplegando a nuestro alrededor? El trono es real. El cordero aún lleva las marcas. Y ya sea que lo veamos o no, el rollo todavía se está abriendo. Nunca se supuso que vieras esto. No todavía. No tan pronto. Y sin embargo aquí estás, de pie donde Juan una vez estuvo, respirando el silencio entre truenos, mirando a través del velo hacia un reino donde el tiempo y el lenguaje se rompen. La visión en Patmos no fue un sueño febril o un consuelo final antes de la muerte. Fue una interrupción, un llamado, un vistazo a lo que siempre fue y lo que pronto será. El cielo no está lejos. Nunca estuvo lejos. Solo está velado como un rollo sellado 7 veces. Y cada generación escucha el mismo susurro. Los sellos se están rompiendo lentamente. Seguramente uno tras otro. Puedes sentirlo, ¿no es así? En la tensión del mundo que te rodea, en la inquietud de tu propio corazón. Se nos dijo que nos preparáramos, no que predijéramos, que miráramos hacia arriba,
no que hiciéramos una cuenta regresiva. Porque detrás de los muros y los titulares, el ruido y el entumecimiento, el Cordero aún permanece donde los reyes caen. Y el trono no está vacío. Los ángeles no están ociosos. El rollo no está olvidado. Has caminado a través de truenos y vidrio, a través de silencio y canciones, a través de ojos que ven todo y criaturas que nunca cesan. Pero ahora la visión ha regresado a la cueva. Y tal vez esa sea la parte más difícil. Regresar. Despertar a un mundo que no vio lo que tuviste. Pero este es el llamado. No quedarse en el cielo, sino llevar el cielo de vuelta contigo. De vuelta a la cueva, a la ciudad, a la hora que estás viviendo ahora mismo. Puedes vivir como si hubieras visto el trono. Puedes adorar como si hubieras escuchado la canción. Puedes esperar como alguien que sabe que el Cordero ya ha tomado el rollo, incluso si los sellos aún se están rompiendo. Esto no es el final. Es solo el desvelamiento. Y pronto, una voz hablará de nuevo. Y cuando lo haga, los cielos se abrirán más. Y cuando lo hagan, el mundo nunca será el mismo.